Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Se había levantado una grave epidemia. Estaban muriendo muchas personas y otros tantos estaban enfermos. El doctor que tenía la vacuna, él tenía la solución, pero estaba durmiendo. También había un barco en alta mar que estaba en medio de una gran tempestad. La tripulación estaba angustiada, parecía que iban a morir. ¿Y qué hacía el capitán? Estaba durmiendo. También un hombre fue condenado a la silla eléctrica. Llegó el día de la ejecución, iba caminando hacia ese lugar angustiado, lleno de temor, ¿verdad? Pero le habían dado el perdón, el indulto, pero el oficial que tenía la carta de indulto para salvarlo estaba durmiendo. Y este mundo está lleno de desastres. Las personas desgraciadamente están sufriendo. Están llenos de problemas de todo tipo. Y su destino es un infierno, eternamente. Y nosotros que somos hijos de Dios, que hemos recibido este precioso Evangelio de Jesús el Cristo, ¿qué estamos haciendo? Pues desgraciadamente muchas veces también estamos durmiendo. Tenemos la respuesta, pero estamos totalmente centrados en nuestros planes, deseos, en nosotros mismos, ¿verdad? Por eso tenemos que despertarnos, tenemos que levantarnos, para estar proclamando este Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación. No podemos guardarnos esta bendición. En el versículo 2 dice, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Qué significa eso? Que Jesús el Cristo volverá en su segunda venida. Y Él vendrá como juez a juzgarnos. Pero dice que vendrá como ladrón. ¿Qué quiere decir? Que vendrá de manera inesperada. No sabemos cuándo. Muchos pelean elucubrando la fecha, pero la verdad es que no sabremos cuándo. Pero tenemos que estar levantándonos y predicando el Evangelio, porque cuando Él regrese para juzgarnos, ya la gente no puede recibir la salvación. Por eso levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías 60, versículo 1. No podemos estar durmiendo. Pero la gente del mundo no conoce esto, ¿verdad? ¿Por qué? Dice el versículo 5, que ellos están en tinieblas. Al estar separados de Dios, al estar en pecado, al estar atrapados por Satanás, están en tinieblas. En Efesios 4, versículo 18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Es decir, que están en oscuridad. Por supuesto, vivir en oscuridad es muy difícil, ¿verdad? No puedes ver el camino, no puedes ver los obstáculos, puedes tropezar, puedes caer. Estás en oscuridad. Y así exactamente están las personas separadas de Dios. Por eso no saben qué es lo correcto, no saben lo que es la verdad porque están en oscuridad. Y están atrapados en Génesis 3, viviendo en el yo, pensando realmente que lo importante es lo que ellos piensan, que son los más listos, los más sabios, pero es totalmente la oscuridad, es el fracaso. Están en Génesis 6, solo entregando sus vidas para lo material. Piensan que lo más importante es lo material. Bueno, es necesario, pero no es lo más importante. Y entregan sus vidas para eso. Y fracasan continuamente. Y también tienen esa base de Génesis 11, la Torre de Babel, el humanismo, el falso éxito. Y la gente, como está en oscuridad, busca ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero realmente, eso no es lo importante. Y aunque lo consigan, no funcionan sus vidas. También están siguiendo la corriente de este mundo. Efesios 2:2.
el príncipe de la potestad del aire, que ha levantado esa corriente de oscuridad, especialmente a través de la cultura. Y la gente sigue esas ideologías, esos valores, esos patrones. Piensan que eso es la verdad, pero al estar en la oscuridad no están apreciando lo correcto, no pueden ver lo correcto. Por eso, ¿cuál es el resultado? Fracasos, desastres, cada vez más. Y llegan a estar en ese estado de destrucción. Esos 6 estados del no creyente, ¿verdad? Porque viven en oscuridad. Pero ellos no se dan cuenta de lo importante, no se dan cuenta de realmente lo que está pasando a su alrededor. Por eso, en el versículo 3, dice, paz y seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y piensan que todo está bien, ¿verdad? ¡Uy, qué bonito, qué bien me funciona todo! Paz, seguridad, todo va muy bien, pero dice que vendrá sobre ellos destrucción repentina, inesperada. En un momento se levantan los desastres y desgraciadamente es así. Hace unos años, pues había un alcalde de la ciudad de Seúl, la capital de Corea del Sur, que era un político muy querido y respetado por toda la nación. Había renovado su mandato 2 veces y apuntaba a que iba a ser el próximo presidente de la nación. Todas las encuestas daban que él iba a ser el próximo presidente. Y la gente lo admiraba, un hombre familiar, bueno, pues tenía muchas cosas buenas, ¿verdad? Pero de repente salió la noticia que se suicidó. Todos se quedaron en shock. La verdad, nadie pensaba que ese hombre podía realmente caer en algo así, ¿verdad? Y bueno, empezaron a salir rumores, realmente esa apariencia que daba pues no era la realidad, ¿verdad? Entonces todo parecía que estaba bien, ¿verdad? Pero realmente de manera repentina vino el desastre a su vida, a su familia. Por eso la palabra de Dios es realmente la verdad y tenemos que ver todo a través de la palabra. Las personas separadas de Dios están en tinieblas, están en oscuridad. Por eso no saben lo importante y entregan sus vidas para cosas vacuas, cosas que no son realmente las valiosas. Y viene destrucción. Es por ello que tenemos que compartirles este precioso evangelio. Jesús el Cristo, Él ha venido a sacar a esas personas de la oscuridad y llevarlas a la luz. En Hechos 26, versículo 18 dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios. Ese es el poder del evangelio. Es la única respuesta. Y nosotros, por gracia de Dios, un día Cristo vino a nuestras vidas y ahora somos hijos de la luz. Como dice el versículo 5, ¿verdad? Ya podemos ver lo correcto, lo real, podemos ver la verdad por gracia de Dios. Y Cristo resucitado nos ha dicho que vayamos, que prediquemos este evangelio. Pero ¿cuál es el problema? Que estamos durmiendo. Sí, estamos centrados en otras cosas, desgraciadamente. Somos engañados. ¿Por qué somos engañados? Heridas del pasado. Situaciones que nos pasaron hace muchos años. Es verdad, era difícil, lo pasamos mal, incluso fueron injusticias. Pero eso nos hace que estemos parados. Palabras mentirosas, tú no puedes, tú no vales. Es lo que dice Satanás continuamente. Y eso nos engaña, ¿verdad? Y hace que estemos parados. Uy, es que no puedo hacer nada, es que ¿cómo voy a hacer la evangelización? Es un engaño total. Y también somos engañados a través de la comodidad. Es algo muy común. Ya con el evangelio, pues Dios nos ha dado respuestas, ¿verdad? Ya funciona mi vida, mi familia. Entonces ya pues estoy acomodado, ya me acostumbro y empiezo a caer un poco en una vida religiosa, enfocándome en lo material, en mis propios planes, motivaciones. Pero no va a funcionar, ¿verdad? Hay que levantarse, hay que predicar el evangelio. Si pierdo el evangelismo, al final voy a perder todo, porque no va a funcionar mi vida. Y muchas veces también somos engañados y hace Satanás que caigamos en conflictos, disputas.
Y realmente uno ve las redes, ¿no? Y ven muchos hermanos preciosos que con buen corazón seguro, pero están todo el día peleando, que si esta doctrina, que si la otra. Bueno, es algo importante, ¿verdad? Pero están peleando continuamente. En la Edad Media se levantó realmente una disputa teológica. ¿Cuál era? Pues un teólogo hizo esa pregunta. ¿Qué pregunta? Cuando Dios creó a Adán, ¿tenía ombligo o no tenía ombligo? Entonces unos empezaron totalmente pues a decir que sí que tenía ombligo. Otros ya en contra, totalmente refutando que no tenía ombligo. Y bueno, por esa tontería, realmente en algo que no es relevante, algo que no es esencial, pues una pelea tremenda, ¿verdad? Pero es un engaño. ¿Cómo podemos estar perdiendo el tiempo por esas cosas, verdad? Lo importante es que predicamos el Evangelio. Lo importante es que estemos traspasando este precioso Evangelio porque la gente está muriendo sin Dios y sin esperanza en este mundo. Por eso a través de esas cosas, siendo hijos de Dios, habiendo recibido esa gran bendición que es el Evangelio, estamos durmiendo. Por eso en el versículo 6, Dios habla a través de Pablo. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Y qué significa que velemos? Que estemos vigilantes, que estemos preparados en todo tiempo, que estemos atentos, que estemos despiertos. Nos tenemos que levantar, porque somos guardas espirituales. El Señor nos ha levantado como guardas espirituales y tenemos que levantarnos y estar alumbrando la luz y estar predicando este Evangelio. Ezequiel 3, versículos 18 al 20. Somos esos guardas que tienen que estar dando la palabra. Continuamente tenemos que compartir este mensaje de Jesús el Cristo. Somos esos guardas de Isaías 62, del 6 al 12. Todo el día, toda la noche, no callarán jamás, estando orando continuamente para que se levanten esas obras del reino de Dios, esas obras de salvación. No callarán jamás. Somos guardas espirituales. Y también esos guardas de 1 de Pedro 2:9, resplandeciendo la luz. Hay que resplandecer la luz. Por eso el Señor dice en su palabra: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ya no podemos dormir más, hay que levantarse, hay que resplandecer la luz de Cristo. Ya la gloria de Jehová ha nacido sobre mí. Somos hijos de Dios, el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Ya tenemos esa salvación tan grande. Tenemos el respaldo del trono celestial. Hay que levantarse y proclamar este Evangelio. Pero ¿cuál es el problema? Que somos guardas. Pero el problema es que no tenemos la torre. Y es muy importante la torre. Por eso, siendo guardas, pues un día estoy arriba, un día estoy abajo. Hace falta levantar esa torre fuerte, esa torre de Jehová dentro de mí, esa torre eterna. Eso es lo primero que tenemos que levantar para poder levantarnos, para poder despertarnos, para poder proclamar este Evangelio. ¿Qué torre tenemos que levantar? En primer lugar, la torre de la palabra. Hay que levantar la torre de la palabra. ¿Qué es eso? No ser engañados. No tenemos que ser engañados. Jonás estaba durmiendo. Estaba en una tormenta. El barco iba a naufragar. Todos los tripulantes estaban clamando a sus falsos dioses. Eran paganos. Pero Jonás, que tenía la respuesta, estaba durmiendo. El patrón bajó. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate. Deja de dormir. Clama a tu Dios, quizás nos salvemos. Y ahí estaba. ¿Cómo había llegado Jonás a esa situación? Por perder la palabra. Nosotros, como evangelistas, para levantarnos, tenemos que estar dentro de la palabra de Dios. Hay que tomar el pacto a través de la fe.
Cristo ha consumado todo. Nosotros lo que tenemos que hacer es creerlo, tomarlo de manera concreta en nuestra vida. De esa manera, Dios va a levantar grandes respuestas. Por eso Jonás, al perder la palabra, ya todo eran desastres, todo eran problemas en su vida. Vemos la vida de Abraham. Él, por no tomar el pacto, seguía enfocado en las cosas físicas, en las cosas materiales. Por eso llegó un momento que tomó una dirección incorrecta, se fue a Egipto y tuvo muchos problemas. Pero en Génesis 13, por gracia de Dios, ahí toma el pacto. Ahí entra totalmente en la palabra. Desde ese momento se levantó el poder de Dios. Desde ese momento se levantaron grandes obras. Pudo disfrutar de todo lo que Dios tenía preparado. Por eso que tomen este pacto, Jesús el Cristo ha consumado todo, que tomen la palabra de Dios, que estén dentro de esa corriente de la palabra. Esa es la torre que tenemos que levantar en primer lugar. De esa manera no seremos engañados por palabras mentirosas, por situaciones que nos acontecen. Tenemos que ver todo a través de la palabra. Y Moisés, con 80 años, él pensaba que estaba fracasado. No funcionaba. Él conocía el Evangelio. Su madre Jocabed se lo dio desde pequeño. Pero no estaba creyendo, no estaba aferrándose a la palabra. Con 80 años fue llevado al monte Horeb, el monte de Dios, y allí por fin tomó ese pacto de Éxodo 3:18, el sacrificio de sangre, Cristo, y al aferrarse a Cristo, ahí empezaron a levantarse grandes obras. Pues hay que entrar en la palabra, hay que tomar la palabra, hay que creer la palabra. Dios siempre cumple su pacto, Dios siempre levanta las obras a través de la palabra. Y no hay que ser engañados, ¿verdad? Esa es la manera de despertar, esa es la manera de levantarnos, entrar en la palabra de Dios. Y también Pablo, cuando iba a Damasco para perseguir a la iglesia, el Señor Jesucristo le apareció a través de una luz resplandeciente, cayó al suelo, pudo recibir esa salvación tan grande. Y a través de Ananías recibió ese pacto de parte de Dios, Hechos 9:15. Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes, al pueblo de Israel. Él tomó ese pacto con todo su corazón. Y Dios levantó grandes obras, empezó a levantar grandes obras. No sean engañados. Hay que estar dentro de la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32, la palabra es la verdad. Cuando entramos en la palabra, ya podemos totalmente salir de toda mentira, de todo engaño. Ya podemos levantarnos y resplandecer la luz. Por eso especialmente que estemos entrando en el mensaje del púlpito, ¿verdad? Es muy importante que entremos en ese mensaje del púlpito. En segundo lugar, tenemos que levantar la torre de la oración. Hay que levantar esa torre. ¿Y qué es eso? Disfrutar. Hay que estar disfrutando. Pedro estaba durmiendo. Es lo que hacía Pedro. El Señor lo llevó al monte Getsemaní. Dijo que oraran con él. Era un momento importante. Pero Pedro estaba durmiendo. No pudo velar ni una hora. Y nosotros no disfrutamos del Evangelio porque no estamos realmente entrando en la oración. Por eso no cambia nuestra vida. Y constantemente tomamos direcciones incorrectas. Pero hay que entrar en la oración. Hay que empezar a orar para que el poder de lo alto venga sobre nosotros. Y ese poder lo podamos llevar a nuestros campos. Hay que orar hasta cambiar esa torre dentro de mí. Para cambiar la torre de mi familia, de mi campo. Eso es, a través de la oración. No hay otra manera. Hay que entrar en la oración. Y Daniel, en Daniel 6:10, dice que como solía hacer antes, él lo oraba 3 veces al día. Tenía 3 tiempos marcados de oración. Y hay que empezar por ahí, marcándose un tiempo de oración, para entrar profundamente en la oración.
En Esther 4:16, Esther desafió. En medio de esa crisis, ella convocó ayuno y oración y se concentró todo el pueblo en oración. Ella sabía el poder de la oración. Y ya no tenía temor, ¿verdad? Si perezco, que perezca. A través de esa oración se levantaron grandes obras. Toda la oscuridad fue quebrantada. Y Pablo, él fue utilizado grandemente, porque él siempre estaba disfrutando de esta oración. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, continuamente. Efesios 6:18, orando en todo tiempo, continuamente disfrutando de la oración. Eso hacía que verdaderamente Pablo pudiera disfrutar. Luego esperar hasta que se levantaran las obras del reino de Dios. Y llegaba el punto que ya con ese poder podía desafiar. Por eso fue utilizado para llevar el Evangelio a todo el mundo. Que no estemos durmiendo. Nos tenemos urgentemente que levantar. Somos guardas espirituales. Hay que levantar esa torre de la palabra. Entrar tomando el pacto para no ser engañados. Hay que levantar esa torre de la oración, disfrutando totalmente que Dios vivo está con nosotros, como dice el versículo 10. Él murió para que viviéramos junto con Él. Y la oración es disfrutar que Dios vivo está con nosotros y experimentar su poder. Y en tercer lugar, hay que levantar esa torre del evangelismo. Eso es lo que tenemos que restaurar. En Mateo 25, del 1 al 13, vemos esas 10 vírgenes. Estaban durmiendo también. Pero el problema es que 5 de ellas no tenían aceite. Y el aceite representa el Espíritu Santo. Sin aceite no podían resplandecer. Y nosotros necesitamos restaurar el poder espiritual para estar siendo testigos, para resplandecer el Evangelio. Hay que restaurar el poder de Dios. Y Eliseo realmente, él sabía la importancia de recibir el poder. Por eso, cuando otros profetas se quedaban en Jericó, en Gilgal, en Betel, porque tenían motivaciones, querían levantar su nombre, estaban buscando cosas físicas, materiales, él no. Él iba hasta el final detrás de Elías y cuando le dijo, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué dijo? Una doble porción de tu Espíritu Santo. Y necesitamos el poder, restaurar el poder, la llenura, la plenitud del Espíritu Santo para ser testigos. Desde ese momento Eliseo fue utilizado para levantar ese movimiento de Dotán. Un movimiento que tuvieron victoria sin pelear y pudieron levantar a los remanentes. Porque con el poder vamos a ser testigos, vamos a ser utilizados para proclamar este Evangelio. Por eso en Hechos 1:4 el Señor resucitado les dijo que esperaran. Esperar en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y en Hechos 1:8, pero recibiréis poder y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y es lo que hicieron, ¿verdad? Estuvieron 10 días en el aposento alto de Marcos orando. Y luego el día de Pentecostés, en Hechos 2, del 1 al 4, recibieron ese poder. En ese momento se empezó a levantar esa hora de evangelismo que pudo llenar toda Jerusalén. Y luego conquistar todo el mundo. Por eso necesitamos restaurar el poder, levantar esa torre de evangelismo. Y Pablo disfrutaba de ese poder. Él era lleno del Espíritu Santo. Por eso en Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. Y también en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. Es un mandato, ¿verdad? Y Pablo disfrutaba de esa plenitud del Espíritu Santo. Por eso él, aunque humanamente era débil, pudo superar todo conflicto, persecución, estar en la cárcel, ser apedreado, estar enfermo, todo. Con el poder de Dios lo trascendió y pudo ser utilizado para llevar este evangelio hasta Roma. ¿Por qué Roma? Porque allí estaban las 237 naciones, las 5.000 tribus. Roma, que era la capital del imperio, representa la evangelización mundial. Por eso en este día
El Señor, a través de su palabra, dice: no durmamos como los demás. Que no estemos durmiendo, sino que estemos despertándonos, levantándonos, que estemos velando, que estemos preparando como esos guardas espirituales. Para ello levanten esa torre de la palabra. Tomen el pacto para no ser engañados. Que levanten esa torre de oración urgentemente para disfrutar de que Cristo está con nosotros. Y levanten esa torre del evangelismo, restaurando el poder de Dios, restaurando la plenitud del Espíritu Santo. Ciertamente, Dios va a levantar grandes respuestas. ¿Cuál es la conclusión? En Efesios 5:14 dice la palabra: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Que en esta semana estemos desafiando. Que estemos desafiando en oración. Tenemos que empezar a orar con fe para que estemos obteniendo el poder del trono celestial dentro de nosotros y podamos convertirnos en esas plataformas espirituales, que la gente busque la respuesta a través de nosotros. Hasta ese punto tenemos que levantarnos como plataformas, ser esas torres de guardia que estén alumbrando la luz en cada lugar que Dios nos envíe, para que la gente también lo pueda ver, ¿verdad? Que estemos orando para ser esas antenas que comunican con Dios, con las personas, con todo el mundo. Ciertamente Dios, por su gracia, va a levantar grandes respuestas. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que tomen esta palabra que Dios nos da y que Él, por su gracia, va a cumplir en sus vidas y a través de ellas. Vamos a orar. Padre, gracias, porque solo por tu gracia es que hemos podido recibir esta salvación tan grande. Padre, ayúdanos a levantarnos. Danos la fuerza y el poder para que estemos levantando esas torres eternas dentro de nosotros. La torre de la palabra, de la oración, del evangelismo. Levántanos como esos testigos, esos guardas espirituales, que en esa torre estén proclamando el evangelio, alumbrando la luz a las 237 naciones y las 5.000 tribus. Padre, quebranta el poder de la oscuridad que se opone. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén.